Padre, te damos gracias. Padre, en el nombre de en Jesucristo de esta noche Nazaret, porque nos das una vez sentimos más honrados de la estar aquí, Señor, oportunidad delante de tu reunirnos presencia. para compartir tu palabra, Padre, en el nombre hablar acerca santísimo de de tu palabra, Jesucristo. Señor. Queremos Padre, pedirte, Dios, gracias. que nos ayudes, que nos Sí, enseñes, Señor Dios, que nos des enséñanos, guíanos otra entendimiento e vez inteligencia espiritual para a poder, través de tu Señor, palabra, Señor, por tener medio de tu claridad Espíritu con lo que es Santo, tu en el nombre de voluntad, Jesús. Señor. Padre, en Gracias, esta Señor noche nos Dios, en el reunimos una nombre de vez más Jesucristo de y Nazaret, pedimos, Señor, para que la todo lo que gloria y honra hablemos, todo del lo que digamos santísimo nombre sea de guiado por Jesucristo. tu Espíritu, que tengamos también la humildad de Padre, en el nombre reconocer de lo que no está Jesús de bien y Nazaret, corregirlo para poder, Dios mío, juntos para la ir gloria de tu caminando, Dios nombre, en mío, el Señor, nombre de hacia una Jesús. madurez y hacia un crecimiento. Toma control de los Oh, hermanos aquí santísimo Dios, en el presentes, mi nombre de hermano Luis Jesucristo de Brizuela, Nazaret. hermano Edwin Molina, Señor, y mi persona, y entre tanto viene el hermano Víctor, también bendícelo, Señor. En nombre de Y Jesús de toma Nazaret, control, guárdalo, Señor, de Padre, todo, en nombre de Padre. Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en el tema que quedamos pendiente la semana anterior y vamos a hablar un poquito sobre el asunto de la venida del Señor y las señales que de alguna manera parece que son las más predominantes, o por lo menos eso es lo que uno escucha en los medios que están circulando con respecto al levantamiento del nuevo templo, que es una de las señales que se dice, y también lo que es la marca del 666. Eso ahorita está todo enfocado en ese aspecto. Quiero entonces tal vez dar inicio con respecto al primer punto de lo que es el levantamiento del templo. Yo no sé si ustedes han escuchado algo con respecto a eso, y no de ahora, sino de yo eso lo escuché hace 30 años, de que se estaba hablando de que ya un remanente judío ya tenía todo para construcción del templo en 3, 5 meses, que lo único que estaban esperando era criar una vaca roja o no sé, algo así, para que fuera la que iba a ser sacrificada cuando el templo se hiciera. Si mal no me acuerdo, que todo se podía hacer lo más pronto posible. Entonces, para muchos pueblos del Señor eso se ha constituido una señal. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la Biblia no es tan enfática? Y digámosle, el pasaje que me dio el hermano Luis Brizuela la semana pasada, que lo vamos a hablar y quiero que lo compartamos un poquito, porque es casi que un pasaje muy aislado de todo el contexto, pero vamos a analizarlo a la luz de lo que yo pude analizar, pero que me gustaría entrar por ahí. Bueno, no sé, Luis, ¿quiere empezar usted? Claro que sí. Ve, hermano, el pasaje no es tan aislado, puesto que muchísimos años atrás se viene hablando sobre, ¿Cuál pasaje es, verdad? sobre este asunto. Eso está en Mateo 24, verso 15. Dice, cuando veáis en el templo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces el que le entienda. ¿Qué fue lo que pasó con el templo? Bueno, dice la escritura que en una ocasión andaba Jesús con sus discípulos y aquel templo era como ver una joya en medio del monte de los olivos y otras colinas de donde se podía ver de largo el templo, que tenía muchas cosas que eran de oro y por lo tanto brillaba con un brillo esplendoroso. Entonces dice que en una ocasión andaba el Maestro Jesucristo con sus discípulos y le dijeron, Señor, mira qué templo, mira qué belleza. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí hay un asunto del que habla en Mateo 24:15 cuando dice, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que están en la ciudad huyan hacia los montes, el que esté en el campo no descienda para tomar su capa. Ay de las que creen aquellos días, dice, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Todo esto da un contexto israelita, un contexto judío, en el cual se guardaba el sábado y se habla
de un templo. Pero en este momento lo real es que en Israel no hay un templo, solamente se conserva el Muro de los Lamentos, que era una pared del templo donde los judíos actualmente van a orar y van a llorar y a lamentarse y a hacer peticiones, el famoso Muro de los Lamentos. Bueno, pues obviamente para que eso sea una realidad, que en el lugar santo esté la abominación desoladora, tiene que haber un templo. El hermano dice que es un paisaje aislado, pero no, desde el libro de Daniel se habla de eso. Y 200 años antes de que sucediera lo que sucedió, un rey llamado Antíoco Epifanes llegó y puso en el altar de los sacrificios una estatua al dios Júpiter. Antíoco IV fue. Antíoco Epifanes. Cuarto. Por eso fue en el tiempo de los macabeos. Ese fue en el tiempo de los macabeos. Ok, sí, pero es que, digamos, la profecía de Jesús, según estudiando yo algunos comentaristas, tiene su cumplimiento de esa abominación desoladora, tiene su cumplimiento en el año 70, cuando entra Tito y comienza a profanar el altar. Hizo también una profanación del altar, y de hecho la profecía de Jesús, cuando dice no quedará piedra sobre piedra, llega a su cumplimiento En ese momento. Pero le aclaro que Tito no profanó el santuario, no, sino que lo que hizo fue que le encendieron fuego al templo, porque se trataba de una invasión. Y entonces se regó un rumor entre los soldados de que entre las piedras del templo había oro. Entonces empezaron a separar piedra y piedra hasta que derribaron el templo. Bueno, eso habría que ver la fuente histórica, ¿verdad? Yo estuve consultando. Josefo Flavio. Eso, habría que ver la fuente histórica, porque hasta donde yo entiendo, no solo hubo una derribación del templo y de la ciudad fue destruida, sino que hubo totalmente una masacre. Obviamente. Porque después de 2 años de sitio, en donde escaseó la comida, llegó un momento donde hasta las mujeres se comían a sus niños. Usted está hablando de Masada, pasó en Masada. Bueno, No en Jerusalén. Estoy hablando en Jerusalén, porque eso fue lo que pasó en Jerusalén. Bueno, en Jerusalén obviamente estaba el templo y fue destruido por el general Tito. Pero el general Tito no llena estas cualidades de esta abominación desoladora, donde erige un dios, digamos, su dios Júpiter o el dios de cualquiera que sea, y hacer al pueblo adorarlo, sino que Tito llegó a la ciudad, la destruyó, prendió fuego al templo y los soldados más bien destruyeron el templo. O sea, en cambio, en este caso, cuando se dice que la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se entiende que el templo está en pie, no está siendo destruido, sino que se está poniendo una imagen. De hecho, en Apocalipsis dice que el falso profeta erigió una imagen y hizo que hablase, y que la imagen hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, digamos, no podemos decir que es una profecía que se cumplió en el año 70, cuando el rey Tito invadió Jerusalén y de ahí hubo una matanza, como dice el hermano, y todos los judíos fueron dispersados. En este caso, digamos, las fuentes históricas como Josefo Flavio no aseveran una situación como esta, de poner un ídolo para que todo el mundo lo adore, que sucedió 200 años antes de Cristo con Antíoco Epifanes, como dice el hermano Víctor, Antíoco IV, ni tampoco sucedió con el general Tito. Entonces, digamos, la semana 70 de la que habla el profeta Daniel en Daniel 9:27 se viene a cumplir en el futuro, no en este momento, no, o sea, no es algo que ya pasó, sino en el futuro. Porque ahí tenemos que hablar de Daniel capítulo 7, el 8 y el 9, que están muy ligados, y cualquier hermano que quiera escudriñar y ver la escritura se da cuenta que, digamos, hay muchas cosas hablando de la abominación desoladora que no se cumplieron ni con Antíoco Epifanes ni con el general Tito. Bueno, vamos a ver. Sí. Y ahorita doy mis puntos de vista. Sí, hasta donde yo tengo entendido, hubo un cumplimiento parcial de todas las profecías de Jesús en Mateo 24.
esto de la abominación desoladora, o más bien la nueva abominación desoladora, sería el anticristo el que se hace adorar en el templo. Eso es lo que yo entiendo. Y esa es la nueva abominación desoladora. ¿En cuál templo? En el templo que se va a reconstruir en Jerusalén. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido. Sí, como le digo, esas son las posiciones normales que se han estado trabajando hace muchos años con respecto a la reconstrucción del templo, porque estamos hablando, nada más para ponerte en contexto, estamos hablando que hay dos señales muy fuertes que son las que están llamando la atención del pueblo de cristiano hoy en día. Ajá. Uno es la construcción del templo nuevo, donde en teoría se va a sentar este hombre de pecado y está la otra señal que es la marca, el sello. Entonces estamos hablando inicialmente del templo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en realidad yo no recuerdo específicamente ese punto. Lo que sí sé es que ya han salido en algunas revistas, que Israel va a reconstruir ese templo. Israel va a reconstruir ese templo y se supone que ahí va a ser el cumplimiento de la abominación desoladora, digamos, de la adoración del anticristo, que es promovido todo esto por la segunda bestia, ¿verdad? Perdón. Es el falso profeta. Por el falso profeta, ¿verdad? Que es la segunda bestia. Que es la segunda bestia, correcto. Y por Satanás, ¿verdad? Porque esto es una trilogía satánica, digamos. Satanás, el falso profeta y la bestia. Que la bestia tiene una diversidad de títulos, ¿verdad? Se le llama el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Es decir, ese personaje es el que va a ser adorado en el templo. Bueno, yo quiero aportar aquí, queridos hermanos, para que... Un toquecito, démosle la palabra a Edwin también para que él también aporte, ¿ok? Sí, bueno, Gracias. yo investigando un poco, honestamente yo no encontré, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Como en la palabra algo realmente que por lo menos me hablara, digamos, de que precisamente ese templo y ahí, ¿verdad? Creo que es el templo que está debajo de la mezquita de Onán, ¿verdad? Exactamente. De Onán, no, de Omar. Sí, pero en hebreo, en ese idioma se dice Onán. Onán. Sí, la mezquita de Onán o Omar, es lo mismo. Que de hecho para que eso pase tiene que saber un zaperoco ahí, porque hay muchas cosas ahí de por medio. Yo no encontré nada al respecto, así como que fuera así como que uno diga. Y también yo siento que también cuando se habla de un templo, creo yo que cambia un poco del Antiguo al Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla varias veces de templo en sus cartas y está hablando de nosotros, ¿verdad? Pero yo así como que una posición en la palabra donde nos indique. Yo eso lo he escuchado hace años, ¿verdad? Y he visto documentales y que ya encontraron un túnel y que el templo y que esto y que el otro. Sí. Pero yo, al menos yo no encontré en la palabra como una posición que realmente me diera, en lo poco que yo conozco, ¿verdad? A entender que un tercer templo va a ser construido. Que va a ser... Exactamente, porque ya hubieron dos, ¿verdad? El de Sí, Moisés y correcto. el de David, Salomón, ¿verdad? Que es el mismo. Salomón. Moisés. ¿Sí? El tabernáculo. El tabernáculo de fue Moisés. está No, luego el de Salomón, pero y el templo una de cosa del Herodes. tabernáculo Bueno, es que... está la reconstrucción del templo en Edras, y luego está el de Herodes, que fue el que se destruyó. Y cuando en me el año refiero a un 70, templo es un lugar donde lleguen a dar culto. Exactamente. que fue el de Herodes. En realidad, el último templo que hubo fue el de Herodes que se destruyó. Bueno, queridos hermanos, hay un asunto acá de que estamos hablando de que definitivamente dice Jesucristo, y esa palabra no se la lleva al viento. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cualquiera que sabe y puede saber más que yo,
Sabe que el lugar santo se refiere a una de las tres partes del templo, que estaba constituida por el atrio, donde estaba el altar de los sacrificios, el lugar santo, donde entraba el sacerdote oficial, y el lugar santísimo, que era otro lugar donde entraba solo una vez al año, El sumo sacerdote. el sumo sacerdote. Bien, hablando de esas características, decía el hermano hace un rato que esa profecía se cumplió en el año 70, pero le decía yo que no reúne lo que dice Daniel. Por ejemplo, en Daniel 9:25 en adelante, si me permiten leerles, dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén», esto se cumplió en Esdras y Nehemías, cuando aquel rey le dijo a ellos que salieran a reconstruir el primer templo que hizo Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se cumplió en Esdras y en Nehemías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, este es Tito en el año 70, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras, y durarán las devastaciones. El verso 27, pongan atención a esto, dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos», ya este es la abominación desoladora. «A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Pero noten el verso 27 que dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». Aquí Tito no vino a hacer pacto con nadie. Tito vino a arrasar la ciudad porque tenía que destruirla. Ellos se habían rebelado contra el imperio romano porque ellos esperaban al Mesías y algunas otras cosas, pero Tito no llegó a hacer pactos con nadie, ni tampoco puso un ídolo en el templo, sino que él llegó y destruyó, quemó, prendió fuego. Y eso es lo que dicen historiadores, respalda la historia, historiadores como Josefo Flavio, ¿verdad? Y otros que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero lo que le decía es que, digamos, esta abominación desoladora que está hablando aquí no calza con Tito, el general romano. Bueno, yo por lo menos sí difiero un poco en ello, aunque tengo que dar crédito en que debo estudiar un poquito más la historia. Yo ahí tengo algunos comentaristas y algunos historiadores para afirmar, digámosle, eso de que Tito no profanó el altar, pero voy a estudiarlo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, digámosle, la destrucción, cuando Jesús habla ahí en Mateo, habla de la destrucción, y partiendo de ese texto de Mateo, ya de ahí ni los apóstoles hablan de la reconstrucción, ninguno, aún más Hebreos en el capítulo, si lo vemos un momentito, habla del final del templo, más bien. ¿Hebreos qué? Capítulo 9. Bueno, capítulo 7, 8 y 9, pero déjenme enfocarme más en el 9, porque es llamativo, por lo menos para mí, que ninguno de los apóstoles hace una referencia de una reconstrucción del templo, ninguno. Ninguno de los apóstoles toma eso como un fundamento doctrinal, ninguno. Sencillamente esta tendencia de la reconstrucción del templo, bueno, yo la respeto porque aún la he oído hace 30 años. Hace 30 años la he escuchado y para mí hasta salido en revistas. No es que tampoco ni tampoco el que cree eso esté mal, ni que el otro esté bien, porque como yo les decía la última vez, en escatología nadie tiene la verdad absoluta. En este caso, pues hay textos muy difíciles de interpretación y nosotros... Henry, pues, ahora después de lo suyo, tal vez si gusta me permite nada más para leer un... Ok, vea lo que dice Hebreos capítulo, bueno, si pueden leer 7, 8, 9, pero el capítulo 8, verso 13, dice, al decir nuevo, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Y por qué entendemos que es hacia el templo? Porque el capítulo 9 habla sobre el templo y ya comienza a hablar y dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto, de santuario terrenal, pero el tabernáculo que estaba dispuesto así, la primer parte llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Ahora, pero en el contexto viene hablando de que ya hay un cambio de pacto, se hizo un cambio de sacerdocio, se hizo un cambio de lugar, de templo. De hecho, Jesús cuando dio la profecía a la mujer samaritana, o le dio la palabra a la mujer samaritana, dijo, ahora no es en solo, ya no en este lugar, ni en este monte, ni en este lugar, ahora en todo tiempo y en todo lugar se puede adorar a Dios. Porque si se construye un templo, o bien, si tomamos esto como una señal absoluta, mi preocupación, por lo menos yo, como le digo, yo no estoy en contra, si se construye, gloria a Dios, y si no, pues pero sencillamente, querido hermano, permítame un momentito. para terminar la idea, para seguir yo. y ya le doy la palabra, porque en este caso, al construirse un templo, entonces estamos diciendo que el templo que el Señor está edificando no es el absoluto, que es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Cualquier lugar, porque ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Él determinó habitar en la iglesia como el templo absoluto. Y Pablo lo dice en Corintios 3, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora, esa palabra en teoría parece ser que se dirige hacia el pueblo hebreo. Y ahí viene la conexión de las cosas hebreas. Pero yo por lo menos tengo que estudiar un poquito más del asunto. Como le digo, no estoy en contra ni estoy a favor. Nada más que quiero pelotear el asunto. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sí voy a aclarar esto del templo porque sí se va a reedificar. Vea, bueno, por lo menos es una suposición y a futuro. Su perspectiva. Sí. Ok, segunda Tesalonicenses 2. Me interesa que pongamos atención en el cuarto versículo. Me interesa, voy a ir para que vea que es en el futuro, es un cumplimiento del futuro. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Tercer versículo, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos cosas, la apostasía y el hijo de perdición. Y el cuarto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, no se va a sentar en la iglesia, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es correcto. Ahí está claramente, y esto es un cumplimiento futuro, porque aún ni se ha manifestado esa apostasía, porque, digamos, en la historia han habido muchas apostasías, pero hay una especial que es antes de la venida, una especial, y han habido muchos anticristos, pero hay un solo anticristo que es el que se va a manifestar antes de la venida del Señor. Entonces, eso significa que efectivamente el anticristo se va a sentar y va a pedir ser adorado como Dios. Segunda Tesalonicenses, ¿qué es? 2:4. Segunda Tesalonicenses. Y ahí está, digamos, claramente tipificado que no hay duda de que no es sobre la iglesia, sino sobre el templo de Dios. Un templo que se supone va a ser reconstruido y del que nosotros todos hemos escuchado. Yo tal vez no he escuchado hace tiempo, pero sí algo escuché alguna vez, digamos, y esto me lo confirma, esta palabra profética. Bueno, queridos hermanos, con respecto al texto que daba el hermano hace un momento, en el verso 13, Hebreos 8, verso 13, dice que al decir nuevo pacto se ha dado por viejo el primero y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Pero aquí, queridos hermanos, aquí no está hablando de templos, aquí está hablando del pacto. De hecho, si usted le da la vuelta a la hoja,
se va a encontrar en el capítulo 8, el título dice, el mediador de un nuevo pacto. O sea, aquí el capítulo 8 de Hebreos lo que está hablando es de un pacto antiguo y de un pacto nuevo. De hecho, lo confirman en pasajes como el verso 9, dice, este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados. Lo vuelve a confirmar en el verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pero el Y capítulo nadie 9 se enseñará. habla el capítulo 9, verso 1. Y en el mismo verso 13, queridos hermanos, vea lo que dice, al decir nuevo pacto, o sea, está hablando de pacto, Sí, no está pero vea el hablando de capítulo templo. 13, vea el capítulo 9, verso 1. El capítulo 1 dice, ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Entonces, el pacto no está aislado del culto y del santuario. De hecho, es lo que está ahí afirmando. No, pero ahí lo que está diciendo es cierto, habla del pacto, pero en ningún momento está desasociando el pacto con el lugar de culto. En no, ningún pero momento. lo que quiero aclarar es que el capítulo 8 no habla de templo. No, pero Hasta el 9 verso sí, 9, por- en por eso yo en les el digo. capítulo 9 lo menciona, No, y pero todo está el hablando de capítulo- pactos. No, todo el capítulo habla del altar viejo, del templo, habla del lugar santo y del lugar santísimo. Habla de cómo estaba constituido ese lugar de adoración. Todo el capítulo 9 viene a confirmar exactamente lo que usted dice. Hay un pacto, pero el pacto no era sencillamente que estaba ahí. No, el pacto estaba en un lugar y ese lugar era el templo. Ahí es donde se adoraba a Dios. Ok, bueno, al hablar de dos pactos, porque se habla de dos pactos, el antiguo que era con el pueblo de Israel y todavía continúa ese pacto. En ese pacto nosotros los gentiles no tenemos arte ni parte, estamos sin Dios, sin esperanza, no tenemos participación, estamos sencillamente desechados. Ahora, bajo ese antiguo pacto, ni siquiera ellos tampoco eran aceptados, puesto que ellos no iban por fe, sino que iban como por obras y no pudieron aprovechar el pacto y de alguna manera ellos fueron dejados de lado para dar paso al nuevo pacto al cual pertenecemos nosotros. Ahora, en el antiguo pacto había un templo terrenal. Ahora, nosotros estamos en el nuevo pacto donde el templo somos nosotros los creyentes. Pero aún así no quita la realidad de que va a haber un templo, como leía el hermano Víctor hace un rato, que decía que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en el templo de Dios. Ojo, no es el templo de Israel. No, ni en la iglesia. Ni se va a sentar sobre la iglesia, sino en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, la abominación desoladora lo que va a decir es, yo soy Dios. Y según dice Apocalipsis, le va a cortar la cabeza a todo aquel que no lo adorase. Entonces, que va a haber un templo, lo va a haber, porque la escritura misma lo dice. Ahora, no es que no se menciona, que eso es algo trivial o que no se toca. Sí, claro que se toca en la escritura. De hecho, aún en Apocalipsis se habla de un templo también, en los cielos, que fue el templo que dice que vio Moisés cuando se le dijo, hazlo conforme a este modelo. O sea, Moisés vio Eso el es modelo. Hebreos. Correcto. En Hebreos dice que Moisés vio el templo en el cielo y Dios le dice, bueno, haga algo como lo que has visto. Ese es mi aporte, queridos hermanos. Sí, ahora, yo por lo menos estoy, como le digo, estoy todavía en proceso. Entiendo el texto que está tocando Víctor con respecto a eso. Sí, voy a darle un poquito más, porque yo siento que está el texto, pero más que el texto está la interpretación. Es lo que entendemos o queremos entender del texto. Entonces, ante ello, pues obviamente, si yo le digo al texto lo que yo pienso, pues va a decir lo que yo pienso, punto. Eso es una parte de la interpretación. Pero yo, como le digo, yo respeto, yo por lo menos pienso que si se va a construir el templo, o si eso es una señal vívida, muchos cristianos están esperando que se construya el templo para tomar las cosas de Dios en serio. Sí, no, de hecho es así. No vamos porque mucha gente está pendiente de que Israel es el reloj de Dios, de que todo lo que pasa en Israel tiene que ocurrir y que entonces, y hay muchos que andan en lo suyo porque están fijados a ver qué pasa, cuando en realidad las señales que habla Jesús, por lo menos las señales que habla el Señor, no habla de la reconstrucción de un templo.
en las señales. Él no habla de una reconstrucción Sí habla. de un templo, no. El texto que usted está tocando es sobre la abominación desoladora y habla más bien del proceso de destrucción. No habla del proceso de construcción, sino de destrucción. Sí. Porque es cuando se va a destruir, porque va a ser desolado. Y por eso hablo yo de que eso sucedió en el año 70. Sí. Eso, por lo menos en Mateo 24, la lógica me hace pensar en eso. Sí, lo que pasa es que, Henry, sí, en 2 Tesalonicenses... No, eso estamos de acuerdo. En 2 Tesalonicenses dice que esto va a ocurrir, digámoslo así, dice que esto va a ocurrir cuando se revele el inicuo y cuando venga la apostasía. O sea, esto no me hace a mí pensar de ninguna manera, ni siquiera Ajá. en el año 70 después de Cristo, ni siquiera me hace pensar en eso. Fuera de dudas. Eso no me deja a mí ninguna duda, ni es porque yo quiera interpretarlo, ni porque queramos pensar, Ajá. ni porque lo agarremos del moño, tratemos de ver cómo lo acomodamos. No, es que lo dice claramente, porque si yo lo leo nuevamente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. ¿Quién es el que se sienta en el templo? El anticristo. Dentro del templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa anticristo? Anticristo significa dos cosas: en lugar de o en contra de. Y él es en contra de todo lo que es Dios y él se pone en el lugar de Dios. Esas son las dos Haciéndose expresiones. pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Es que, Correcto. digamos, eso significa anticristo. Ajá. Contra, porque se opone a todo lo de Dios. Correcto. Y en lugar de, porque se hace pasar por Dios y quiere que en ese templo de Dios sea adorado como que si fuera Dios. Correcto. Ahí es donde se cumple la abominación desoladora. No, y otra cosa que yo quisiera aportar para los hermanos que están oyendo, que no debe haber confusión entre dos cosas. Una cosa, queridos hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia, que habla 1 Corintios 15:53 y que se habla también en Tesalonicenses. Una cosa es el arrebatamiento, donde la iglesia de Jesucristo se va a reunir con Cristo en las nubes y dice, y estaremos siempre con el Señor, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el arrebatamiento. Pero otra cosa es la venida de Cristo. Cuando dice la Biblia que todos los linajes de la tierra lo verán y la gran lamentación por él. Y dice la Escritura que sus pies se sentarán en el libro de Zacarías, en el último capítulo, sobre el monte de los olivos. Y dice que el monte de los olivos se partirá en dos. Esa es la venida de Cristo. Cuando Jesucristo cuando venga, va a ser seguido los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Van a venir a luchar contra el anticristo. Dice que fueron apresados el anticristo, el falso profeta, y fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. En ese momento es cuando Cristo viene y va a reinar durante 1000 años sobre esta tierra, que es el famoso milenio. Ahí es cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. O sea, dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo son dos cosas muy diferentes. El arrebatamiento tiene que ver con la iglesia de Cristo y la venida de Cristo tiene que ver con Israel. Así está escrito en la palabra. ¿Dónde está escrito? Me gustaría saberlo, nada más para tener la referencia. Bueno, por ejemplo, tenemos, en Romanos capítulo 11, cuando dice, hermano, les digo un misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Entonces dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y también en Zacarías capítulo 14, dice Romanos capítulo 11, verso 25, dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Esto es Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces, aquí hay un texto que habla de que vendrá de Sion el libertador. Y si leemos en Zacarías capítulo 14, ya ahí ya estamos hablando de la venida de Cristo, no del arrebatamiento. Bueno, ya eso es otro tema. Es otro tema, correcto. Sí, ya es otro tema. Porque, bueno, mejor no me salgo de ese tema. Sí, porque no nos ya salgamos de... nos salimos de otro tema. Sí, sí, porque ya, sí, sí. ya hay cosas que yo por Sí. lo menos pienso diferente. Pero volviendo al tema central, sea que se construya o no el templo, Sí. yo tal vez sí quiero enfocar algo muy importante. Uno, ese templo no es construido por Dios, es por los hombres. Dios está edificando su templo, que es la iglesia, Correcto. que es su pueblo. Y yo creo que la mirada del cristiano tiene que estar puesta en ese templo y no en un templo externo. Correcto. Yo creo que eso debe ser, estamos totalmente eso de debe ser acuerdo. claro, porque hay mucha gente que está destruyendo el templo de Dios, que es la iglesia, y Pablo dice claramente en 1 Corintios, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Correcto. Entonces hay mucha gente que sencillamente ven lo externo o ponen su mirada, ahora, si construye o no el templo, solo Dios sabrá, y si se hace, pues algún día lo veremos. Pero para cuestiones de los cristianos, yo creo que deberíamos construir o edificar el templo de Dios, que es santo, que es la iglesia, Ahí es donde deberíamos nosotros, porque hay muchos cristianos que no está calzando como piedra viva en el templo de Dios y están dañando el cuerpo de Cristo. Y entonces están más enfocados en aspectos externos, y la Biblia claramente nos manda a edificarnos mutuamente en el Señor. Así es. Porque al final la señal nuestra no es ese templo. La señal nuestra es la unidad, es que debemos estar listos para cuando el Señor venga, creo yo. Sí, y tan es así, eso que dice usted, tan es así, eso, que en realidad la marca de la bestia solamente se va a poner sobre la frente o la mano del desobediente, del que no quiere recibir el amor de la verdad. Porque yo también quiero traer, digamos, como una tranquilidad al pueblo de Dios, de que en realidad esa marca de la bestia, nosotros no tenemos por qué asustarnos tanto, porque en realidad quien va a recibir esa marca de la bestia es aquel que no ha recibido el amor de la verdad, que no ha recibido el evangelio, que es desobediente, que lo rechaza, que no le interesa, o que lo acepta simplemente de una manera intelectual y no de todo corazón. Esas personas sí van a recibir la marca de la bestia, porque están y si ese chip, y si me ponen ese código, y un montón de imaginación, que podríamos hacer todo un edificio de imaginería, de puras imaginaciones, cuando en realidad los únicos que van a ser marcados van a ser aquellos que adoren la bestia. ¿Y quiénes van a adorar la bestia? Los incrédulos, los que no tienen nada que ver con Dios. Ellos son los que van a ser. Como dice esta corriente de interpretación escatológica, los que se quedan ahí, ¿verdad? Exactamente. Cuando el Señor venga. Exactamente. No se van en el arrebatamiento. Exactamente, los que no se van en el Esa arrebatamiento. corriente de interpretación. Exacto. Sí, los que se Bueno, quedan. yo- iba a decir algo, después usted, hermano. Perdón. No, yo nada más quisiera decir algo muy corto. Yo creo que la carta del Apocalipsis, como hablábamos la semana pasada, debe ser una motivación y una esperanza para nosotros, ¿verdad? De la venida de Cristo, y que algún día nos vamos a encontrar con Él. Yo siento que más que un afán, digamos, de que si el templo se va a construir o no, de que si va a ser ahí en la mezquita de Omar, o que si aquí, yo siento que nuestro afán debería ser más bien cómo estoy viviendo, cómo estoy agradando a Dios, cómo estoy dejando que el Señor trabaje en mi vida, porque en realidad al final se construye templo, se construye o no se construye templo, yo sé que mis ojos van a ver al Señor, y que vamos a ver su gloria, y que vamos a adorarle una eternidad, digamos. Entonces yo creo que más que esas cosas, digamos, que a veces siento yo, es personal, que es hilar muy delgado, ¿verdad?
porque no, sí, yo siento que sigue sin haber claridad, digamos, en esto, como que no hay una postura, y ni nosotros mismos ni otros, o sea, yo ahora estaba Hay viendo, varias escuelas de interpretación. sí, yo ahora estaba Sí, viendo un y montón todas de con posiciones. argumentos. Sí, sí, Exactamente. todas. Entonces, que yo sí. creo que más que esto, nuestro afán y nuestro anhelo debe ser, digamos, mi decisión es cómo estoy viviendo, cómo Exacto. estoy agradando al Señor, cómo estoy anhelando, ¿verdad? Como decía Víctor ahora, tengo miedo desde el 666, o más bien con estas cosas que estamos viendo, yo digo, gloria a Dios, estamos cerca de la venida de Cristo, digamos. Entonces, Claro. más bien, como yo le quisiera decir como a las personas que nos están escuchando, que más que si el templo o no el templo, es como yo como templo, cómo estoy viviendo yo, cómo me estoy entregando al Señor, ¿verdad? Al final, a los mismos fariseos le decían al Señor, ¿verdad? Que si ese templo se destruyera, y él dijo que en 3 días, ¿verdad? Y le dijeron, pero ¿cómo? Si se construyó en 46 años, usted lo va, ¿verdad? Y él estaba hablando de él, ¿verdad? Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, al final, pase lo que pase, digamos, con esas señales, porque hay cosas en el Apocalipsis que de verdad que como humanos no podemos entender, o nuestra mente humana quizás es muy finita para entenderlo, pero al final es que vamos a contemplar su gloria y su majestad. Así es. Hermano Luis, para ir cerrando, Bueno, queridos hermanos, quiero aportar algo a lo que decía el hermano Víctor acerca de lo que es el sello. Bien, hermanos, definitivamente el que no quiere el sello de Dios, porque todo aquel que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo, que rechaza la verdad, el que rechaza a Cristo, el que no quiere renunciar a su vida de pecado y venga a Cristo en aquel momento y lo sorprenda y le suceda lo que dice ese pasaje, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Obviamente está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cualquier persona que decida desobedecer a Dios, si no quiere ser sellado con el Espíritu Santo, de una u otra forma va a ser sellado. Va a ser sellado o por el Espíritu Santo o por el sello del anticristo. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque en Dios, queridos hermanos, aunque Dios es misericordioso, es amoroso, es bondad, es paz, tiene un límite también. O sea, Dios no va a hacer toda la vida paz y amor y esperando que el hombre se arrepiente, esperando, porque dice la Escritura, ay del morador de la tierra por las cosas que le habrán de venir. Entonces, queridos hermanos, o somos sellados por el Espíritu Santo para vivir una vida en santidad con el Señor, o vamos a ser sellados por el anticristo. Nosotros somos los que decidimos. Ahora, con respecto a lo del templo, decía el hermano hace un momento que ese templo no va a ser construido por Dios. Obviamente yo concuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombre, dice el Señor. Y hablamos de dos pactos. Un pacto que es en la carne, que dice la Escritura que lo ejemplifica con Sara y con Agar, que dice que una da hijos para esclavitud, esa es Agar, esa es la carne, y la otra es que da hijos para la promesa, de que esa es Sara. O sea, nosotros somos de la promesa, somos del Espíritu. El templo no es de piedra, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios ahora habita en nosotros. Ahora, ¿quién va a construir este nuevo templo? Este nuevo templo lo va a construir la carne, porque son los seres humanos en su ambición de tener un centro de adoración. Ahora, lo que me llama mucho la atención es la cita que le di al hermano Víctor, que sea construido por la carne o sea construido con quien sea, dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios. O sea, note ¿verdad? Lo característico, lo que me llama la atención es que sea hecho por la carne, o sea, por lo que sea, por político, lo que usted quiera decir, es el templo de Dios y en ese templo se va a sentar el anticristo. Así lo dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 2, verso 4, como lo leía el hermano. ahora bien, para ya cerrar, luego vamos a continuar con este punto. claro. Tal vez lo que sí quiero enfocar más bien es que el texto de Tesalonicenses que trajo el hermano Víctor a colación, el enfoque recae en el hijo de perdición, el que más adelante habla de que sencillamente los que
van a engañar a la gente por cuanto no amaron la verdad. el amor. Y pues entonces Dios les permite que amen la mentira. Exacto. Y siguen en eso. Entonces, Les envía un sí. poder engañoso. Así Tal es. vez, tal vez lo que yo quiero rescatar es que mucho cristiano, digo cristiano, está más enfocado en cosas externas que en cosas espirituales. Sí. Y eso ha desfocado el corazón de la iglesia. Yo conozco cantidad de personas que se han apartado hace años y saben este tema. Ujú. Y se sientan con usted y se lo debaten. Ujú. Pero a ver si están preparados. Ujú. A ver si su corazón realmente está siendo parte de la edificación del cuerpo de Cristo, del templo del Señor. Porque al final, el templo de Dios, todavía Jesús habló y Pablo lo afirma, es la iglesia, que está constituida por el pueblo judío y los cristianos. Sí, exactamente. Porque ya no hay dos pueblos, solo uno, según dice Efesios, ¿verdad? Pero bueno, vamos luego a hablar de un poquito más de este tema. Ahorita lo que no queremos es crear ningún tipo de confusión. Creo que cada persona que está escuchando tiene libertad de tomar una posición. Más bien le invitamos para que lean algunos libros, comentarios de este tema y que les pueda ayudar más bien a nutrirse un poco más. Claro. Aquí lo más importante Sí. es que no perdamos de vista que el Señor viene pronto. Correcto. Y otra cosita muy importante. Cuando se revele este hijo de perdición, cuando se revele este inicuo, que yo no sé qué va a hacer antes, si primero la apostasía y luego el hijo de perdición, primero el hijo de perdición, luego la apostasía, o van a ser, digamos, paralelamente, porque la Biblia no lo dice, digamos, y la Biblia no necesariamente siempre da un orden de los sucesos, no siempre lo da, es decir, puede ser que más bien un suceso sea anterior al que se diga después, pero lo cierto es esto, cuando eso se manifieste, lo importante es que entonces se va a dar el arrebatamiento. Y nosotros no tenemos que estar sujetos a esa marca. Y como decía mi hermano Grisue, tenemos dos opciones, o ser sellado por el Espíritu Santo o ser sellado por la bestia. Uno es el que escoge. Y como decía mi hermano Henry, es escoger de todo corazón. Escoger, porque nosotros tenemos, es decir, y todo lo que decía mi hermano Henry, mi hermano pastor Henry, sobre las cosas externas, porque díganme ustedes, audiencia, si es cierto o no, que todo lo que está ocurriendo no les trae un gran temor a la gente, y entonces en esa confusión y en ese caos es que justamente se aprovechan los falsos profetas. Justamente los falsos profetas se aprovechan. Y de esto también me gustaría que habláramos luego, porque se están aprovechando. Pero usted lo que necesita es conocer el amor de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Vamos cerrando entonces. Ora, Edwin. Padre, gracias, Señor, porque si algo podemos tener certeza es que pronto, Sí, Señor, estaremos contigo, Señor, una eternidad, Gracias. contemplando tu belleza, tu grandeza, Señor, y viendo la grandeza de tu majestad, Señor. Sí, Gracias porque nos escogiste, Señor, y porque ese amor, Señor, aún en medio de nuestros Sí, errores, Señor. sigue estando con nosotros, Padre. más presente, Señor. Y precisamente en estos últimos tiempos es cuando más podemos reafirmar nuestra fe, Señor, y creer que Sí, tú Señor. vienes pronto por tu iglesia. Amén. Bendito seas. Amén. Amén. Amén.